a ver. Perfecto. Hoy entonces, como decía, vamos a ver más cosas de hash. Creo que ya es la última práctica de hash. Vamos a ver un par de cosas que nos quedaron pendientes. Vamos a presentar el TP1. Bueno, presentar, es un detalle, se lo vamos a mencionar. Ya Martín se lo mencionó, pero es lo mismo. Y vamos a hacer un par de ejercicios. Sí. Como decía, hoy es la última clase de hash. Ya el viernes empezamos con árboles binarios. El viernes presentamos el TDA hash que tienen que entregar, o sea, tienen un par de días más para terminar el resto. ¿Qué más? Y bueno, después continuamos con el resto. ¿Sí? Así que hoy es el último contenido que vimos del tema. Perfecto. Pero antes de eso, tenemos un detallecito que les va a servir para hacer sus TPs, puntualmente, que tiene que ver con lo siguiente, que si me dan un segundo, puedo llegar a presentarlo. Banquen que acomodo las pestañas. Está este de acá. Sí, perfecto. Este para la derecha. Ahí. Window. Parámetros de línea de comando. ¿Sí? Esto es lo que vamos a usar para el TP, para poder básicamente variar la ejecución sin necesidad de interactuar con una persona. Bien. ¿Se ve, no? Lo que estoy mostrando. La diapositiva. ¿Alguien que me diga que sí? Sí. Genial, perfecto. Bueno, parámetros de línea de comando. La idea es muy sencilla, ¿sí? Y la verdad que la ejecución es muy sencilla, son un par de diapos, pero se los teníamos que mostrar, porque quizás no lo sabían. Ahí va. Como ya sabemos, la terminal de Linux que nosotros usamos y que espero que ustedes estén usando, y de hecho, bueno, la terminal de Windows también en cierta medida, tiene un montón de funcionalidades, por ejemplo, las que mencionamos a continuación, el man, el ls, mekdir, también está el cd, está... ¿Cuáles suelen usar comúnmente, además de estas? Eh, ahora se me hizo un blanco. Tail, quizás, echo, touch, para crear un archivo, en fin. Hay un montón de comandos, que esos comandos que nosotros tenemos para nuestra terminal, al fin y al cabo son programas que alguien hizo y están codeados en algún lado. Y lo que básicamente estamos haciendo es ejecutar esos ejecutables de esos programas que alguien hizo en el kernel de Linux. Entonces, esos programas que nosotros ejecutamos, sin quizás darnos cuenta, le estamos pasando argumentos. ¿Sí? Estos argumentos que le estamos pasando son todos estos nombres de cosas que le pasamos después de llamar al programa en sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, en makedir, el argumento que le pasamos es, bueno, ¿qué nombre de carpeta queremos crear? ¿No? Cuando hago makedir y el nombre de la carpeta, me va a crear ese directorio. ¿Sí? Tendría que decir directorio en vez de carpeta. Cuando hago un CD, le paso el path al cual quiero ir a hacer el CD. ¿No? El ls también, el man es la herramienta de manuales, también le pido específicamente qué es lo que quiero ver del manual. ¿No? Todo eso que nosotros estamos usando son argumentos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo mismo para los programas que nosotros hagamos en Go. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Con estas dos líneas. Es muy boludo. Necesitamos importar un paquete nuevo, que es el paquete OS, ¿sí? Que básicamente tiene todo lo que se comunica con el sistema operativo, por eso se llama OS. Y tenemos que llamar a este campo, que es args, ¿sí? Que tiene todos los parámetros de línea de comando. ¿Sí? Eso es todo. Es súper, súper sencillo. ¿Cómo se usa? Así. Sí, vamos a poner, obviamente, el ejecutable que nosotros queramos. O bueno, esto es reemplazable también por Go Run, que es exactamente igual. De hecho, Go justamente es otro programa. Y Run es un argumento del programa de Go. Pero bueno, en fin, vamos a ver que cada uno de los parámetros que nosotros les pasamos va a estar separado por un espacio. ¿Sí? Y este campo args es simplemente una lista, una slice, particularmente en Go, que tiene todos estos parámetros que nosotros les pasamos. ¿Sí? Empezando por el nombre
del programa. ¿Sí? Siempre el nombre del programa es el primer argumento de nuestros argumentos. Fijémonos el siguiente ejemplo acá en el código. Ups, este todavía no, acá. ¿Se ve bien el código? Está medio chiquito, pero bueno, no puedo ampliar mucho más. No me entra en la pantalla. Bueno. Fijémonos qué estamos haciendo acá. ¿Sí? Importamos los paquetes que necesitamos. Y me fijo. Llamo a ese campo que hice recién. ¿Sí? Obtengo todos los valores salvo el primero. ¿Sí? Quito el primero de mis slides porque como es el nombre del programa no me sirve. Y lo que va a hacer a continuación es, en base a qué comando yo le paso, va a ser algo distinto. ¿Sí? Fíjense que los comandos que tenemos posibles para nuestro argumento son help, version, y tenemos acá dos nombres de algoritmos de ordenamiento que nuestro programa ordenaría con ese algoritmo, ¿no? O sea, obviamente no lo hace porque no lo codié, pero lo podría hacer. Entonces agarramos el primer argumento, que es esto con el cual hacemos switch, y todo el resto de los argumentos van a ser la lista, ¿sí? O este array, este slice, el cual queremos ordenar. Entonces, ¿cómo corremos esto? Como les decía recién. ¿Qué podemos hacer? Go run, ¿sí? El nombre del archivo que queremos correr, y después de esto le podemos pasar todos los argumentos. Dijémonos, pasémosle el help, y me va a, en teoría, imprimir la ayuda que tenemos acá arriba. ¿Sí? Que es justamente lo que está haciendo. Me dice cuáles son los comandos que yo puedo usar. Version, el radix, select. A ver, vamos a hacer go run, main, version. Me diría imprimir, perfecto. A ver si lo tengo acá. Y por último, si corro con cualquiera de estos dos, go run, le paso a radix, sería ejecutar. Fíjense que este slice está vacío porque no le pasé nada más, bueno, tendría mucho sentido. Pero si yo le paso más argumentos, todos estos son los que va a tomar en esta variable, que es la que guardo acá en este slice a partir del tercer elemento. ¿Sí? El tercero porque ya saqué uno acá. El primero va acá, el segundo va acá y a partir del tercero va acá. ¿Sí? Y esto es algo muy común que ustedes van a tener que usar en el TP, si no recuerdo mal, y que se usa mucho en la vida de la programación. Todos los programas pues todos no, pero la gran mayoría de los programas que se hacen, no son programas para que interactúe otra persona. Son programas para que sean interactuados por otros programas. Entonces son programas que se llaman entre sí y que con los argumentos que le paso a uno se los pasa al otro, y después se recibe con el valor de retorno que tiene, entiendo cómo se ejecuta, todo funciona de esa manera. Todo Linux está basado en que funcione de esa manera, si no las cosas no, no funcionarían. Pero bueno, como ven, es muy, muy, muy sencillo de usarlo. Obviamente hay un default. Esto es casi como una buena práctica, ¿no? O sea, tener casos default, cosa de que si el usuario ingresó algo mal, porque acuérdense que el usuario siempre es un idiota, entonces tenemos que cubrirnos de todo lo que pueda hacer mal, y si el usuario no llega a ingresar ningún comando, le mostramos no un panic, como está pasando acá, pero le podríamos mostrar un error. Por ejemplo, si ingreso cualquiera, me dice error. Cualquiera no es válido. En fin, sí, son detalles que van a tener que empezar a usar en el TP, pero bueno, la clase está para eso. Sí, acá está el código que está ejecutando ahora siempre, lo tienen en las diapos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No es un contenido muy largo, es súper cortito. ¿Sí? Esto quizás si tienen ganas de hacerlo está bueno. ¿Sí? Desarrollar un programa que reciba por parámetro el nombre de un archivo e imprime por consola su contenido. ¿Sí? El programa de Linux que es esto se llama Echo. Pero bueno, lo pueden hacer si quieren. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Súper rápido, súper sencillo. Volvemos a hashes, parece. Bueno, Perdón, no estoy viendo el te chat, robo, pero sí, te robo un momentito, dale. así vas a hacer el Sí, sí. segmentito y ¿Querés después que ya deje puedo. de presentar? No, yo voy a Dale, dejar sentarte arriba. joya. Sí. Muy bien. Cierto que viene el tuyo, pensé que venía después. Bueno, está empezando a presentar.
¿Qué tenemos ahora? Un pequeño segmento que sería presentación del TP1, ¿sí? Pero este segmento va a ser corto, porque justamente lo que es el desarrollo y presentación del TP1 está en dos formatos. Está en formato texto, ¿sí? Que principalmente la consigna, y en formato video, que es lo que le pasó a Madar Martín. Pero bueno, para que quede claro, hoy mismo se está presentando el TP1. La fecha de entrega es el día 13. Eso es, no este lunes que viene, sino el otro viernes. Otra forma de decir, no este viernes que viene, sino que el otro viernes. Sí, son casi 2 semanas, más de una semana y media, para el desarrollo completo del TP1 y su entrega, como siempre. Pueden entregar después, pueden hacer el aviso de ausencia, pero siempre lo mejor es estar lo más al día posible en la materia. ¿Ah? Lo que yo recomendaría, paso número 1, la lectura detallada de la consigna, para que ustedes puedan entender bien qué es lo que se está pidiendo. Está acá en la página de la materia, en la sección de TPs. Ahí está, vamos a ir a TP1. La consigna del TP1, ¿sí? Completa. Bien. Y después se pasen por el video que tenemos de la presentación del TP1. Por las dudas no queda lo claro, pueden ver bien, Martín explica diferentes casos, diferentes ejemplos, qué es lo que se pide, etcétera, para que te consideren bien. Y una cosita más, y ya mismo estoy enviando al canal de Preguntas Calces, material para el TP1, es un videito. Voy a copiar el enlace. Ahí está. Es el siguiente. Es este que está acá, que es redireccionando salidas del programa, ¿sí? A lo que se llama streams en Unix y Go. Bien, ahí está el buen Mario haciendo pipes. Streams en Unix y Go es algo que va a ser necesario para lo que es el desarrollo del TP. Principalmente es una forma de que su programa tenga una buena interfaz con cualquier otro programa que quiera utilizarle. Entonces, de alguna manera, pueden lograr que, sin importar en qué fase del programa está corriendo su programa, de repente a su programa le llegan datos y ustedes pueden aprovechar esos datos que están siendo utilizados. Típicamente, eso lo hemos visto, por ejemplo, en la lectura de archivos. La parte de streams le va a mostrar una nueva forma de leer archivos, como quien dice, de alguna manera, para que ustedes puedan generalizar la entrada a su programa y que siempre puedan leer la entrada a su programa sin importar de dónde viene. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, sería ese recordatorio. Está el TP1, léanlo, interiorícense y nos consultan todo lo que necesitan en todos los canales que tenemos disponibles. ¿Sí? Realmente Slack, hashtag TP1 para consultas. Bien. Yo, por mi parte, estaría. No sé si alguien quiere hacer alguna consultita respecto de este segmentito. ¿No? Ok, entonces, ahí estamos. Listo, todo tuyo, Fede. Bueno, joya. Seguimos la velocidad de la luz. Bueno, perfecto. Volvemos al tema de hashes. ¿Sí? Y lo que nos faltó mencionar hasta ahora, porque ya vimos muchos detalles de la implementación, de cómo hacer las altas, las bajas en distintas implementaciones de hash. Bueno, nos falta ver lo último de hashes, que justamente son los iteradores. ¿Sí? Van a ver que sigue una idea muy parecida a lo que venimos viendo, pero bueno, hay que ahora implementarlos en esta nueva estructura que tenemos, que son los hashes. ¿Sí? Como decía recién, los iteradores que nosotros vamos a implementar, al menos los que nosotros definimos, siguen la misma idea que los iteradores de listas que ya habíamos hecho. ¿Sí? Vamos a tener, por un lado, un iterador externo, ¿sí? Que es el que manualmente Bárbara o el usuario del TDA es el que maneja la iteración. ¿Iteración? Sí, lo dije bien. Y después el iterador interno, que del lado de que implementa el TDA es el que maneja la iteración completamente, pero que le provee al usuario, a Bárbara, una interfaz con la cual puede aplicar alguna lógica y cortar el flujo, que es básicamente lo que vimos de los iteradores de lista, que vamos a tener una función que me va a permitir cortar la ejecución cuando yo quiera. ¿Sí? Lo que tiene estos iteradores de hash es que cómo los vamos a implementar va a depender de cómo vamos a implementar el hash. ¿Sí? Vimos que tenemos dos implementaciones de hash. ¿Sí? Implementación del hash abierto y del hash cerrado.
ustedes van a tener que hacer una de estas dos, ¿sí? En base a la que hagan, también la implementación del iterador que hagan, mejor dicho, de sus dos iteradores, el externo y el interno, va a depender de cuál elijan, ¿sí? Entonces, este ratito de ahora vamos a ir viendo los detalles de cómo tenemos que implementar según cada uno, ¿sí? Lo importante de este iterador, a diferencia del iterador de lista y diferencia de todos los demás iteradores que veamos, es que los iteradores de hash no importa el orden con el cual recorran los elementos, ¿sí? Porque por definición de hash, los elementos no tienen un orden, ¿sí? O sea, tienen un orden implícito en el sentido de que cuando implementamos los tenemos que poner en una tabla, sin un slice, y de alguna manera esa tabla tiene un inicio y un fin. Nosotros cuando implementemos nuestros iteradores, podemos recorrer esa tabla como se nos antoje, ¿sí? Y no importa, no debería importar el resultado que después obtengamos según cómo implementemos estos iteradores, según el orden en el cual devolvamos las cosas, ¿sí? Es importante saber bien eso, porque no podemos depender del orden en el cual devuelvan las cosas nuestros iteradores de hash en nuestra implementación. Nosotros les vamos a contar una forma de hacerlo, ¿sí? Que probablemente sea la más fácil, honestamente. Pero creo que si tienen ganas pueden hacerlo de otra manera, pueden hacerlo como quieran. ¿Sí? Siempre y cuando, obviamente, iteren completamente el hash, ¿no? Que bueno, igual ahora vamos a ver bien eso, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, nosotros les damos una implementación puntual, pero no es que sea esa la forma de hacerlo. Sí es una. Puede haber un montón más. Vale, empezamos por el externo, ¿sí? ¿Y qué primitivas vamos a tener en este iterador? ¿Sí? Vamos a tener únicamente las siguientes, por supuesto, una primera primitiva en el hash, la cual me va a devolver el iterador del hash, ¿sí? Y luego voy a tener las tres primitivas básicas de ver si hay siguiente, avanzar al siguiente y ver el elemento actual, con un par de detalles, ¿sí? Uno, que el ver actual me va a devolver tanto la clave y el valor, ¿sí? Donde esté parado actualmente, me va a devolver las dos cosas, que obviamente siendo Go un lenguaje que me permite devolver múltiples cosas, eso es bastante fácil. No hay que hacer nada raro para poder hacer eso. Y lo otro que tiene distinto de los iteradores de lista es que estas son las únicas primitivas que vamos a tener, ¿sí? No vamos a tener primitivas de insertar en según donde esté parado el iterador, o, bueno, el de borrar podría tener, pero el de insertar seguro que no tiene. Pero ¿por qué no tiene sentido que tengamos una primitiva de insertar en este iterador de hash? Por más que quisiéramos agregarla, ¿por qué no tiene sentido agregarla? ¿Qué me puede decir? El actual te va a dar dos cosas, la clave y el valor. ¿Sí? Son dos elementos. El hash inserta donde sea la clave. O sea, crédito parcial. O sea, está bien la idea, claro. Sí, te falta explicarlo un poco mejor en palabras, pero por supuesto, sí, está bien. La idea es que el hash justamente no es que insertamos donde estamos parados en esta posición puntual. El hash inserta donde le diga a la función de hashing que tiene que insertar. ¿Sí? O sea, no tiene sentido que yo esté parado la mitad de mi tabla e intente insertar ahí, porque el insertar me lo va a insertar a cualquier lado. ¿Sí? No sé dónde lo va a insertar justamente. Entonces no tiene sentido. ¿Sí? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Podría tener una primitiva de borrar? Sí, eso podría tener. No sé por qué no la tenemos, quizás eventualmente la agreguemos. Pero bueno, ustedes por suerte no la tienen que hacer. ¿Sí? Solamente vamos a hacer las básicas, que son estas de acá. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Sí, está bien. Vamos a hacer el iterador siguiente. Está bien, muy, muy bonito. Pero ¿cómo lo implementamos? ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora, vamos una por una. ¿Sí? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Tenemos que crear el iterador. ¿Sí? Tenemos que crearlo apuntando, como dijimos, esta es la implementación que hacemos nosotros. Ustedes pueden hacer otra, pero la forma fácil es recorrer la tabla de arriba hacia abajo. ¿Sí? O sea, es la forma fácil de iterar siempre. Y pasar por todos los elementos que están en el medio, ¿no? Entonces, cuando creamos nuestro iterador, igual que el iterador de lista, ¿sí? Tenemos que apuntar ese iterador de manera que el actual sea el primer elemento del hash. En la lista era fácil, ¿sí? Decía, bueno,
lista punto primero y ya está. Ese es mi primero. Ese es mi actual. Pero en el hash no es tan sencillo, ¿no? O sea, ¿cómo hago para encontrar cuál es el primer elemento que tengo en el hash? Sí, vamos a ver en el abierto y en el cerrado, pero vamos con el abierto primero. ¿Cómo encuentro el primer elemento que yo quiero ver? ¿Cómo sería una idea de pseudocódigo que puedo usar acá? Quizás tipearlo puede ser un poco largo, pero si alguien tiene ganas puede hablarlo en palabras. El primer elemento de la primera lista. Ok, ¿y cómo encuentro ese primer elemento de la primera lista? ¿No? O sea, está bien, esa es la idea, ¿no? Ojo, estamos hablando del abierto. ¿Sí? Eso que dice Nicolás puede ser válido para el cerrado, pero concentremos en el abierto un minutito antes. ¿Sí? ¿Cómo encuentro ese primer elemento de la primera lista? Voy a la primera posición de ese arreglo y entro en esa lista. Ok. ¿Y eso va a funcionar siempre? ¿Siempre la primera posición, la lista que esté en esa posición va a tener siempre un elemento? No, claro. Bien, me gusta que ahora hay más. Un poco más del algoritmo, ¿no? Claro, bueno, voy a eso. ¿No? Voy a la primera posición, me fijo si hay una lista o no hay una lista. ¿No? Si hay una lista, bueno, ya está, la encontré. Si no hay lista, debería seguir de alguna manera, ¿no? Tengo que seguir con la siguiente posición de mi tabla y básicamente repetir esta idea. Si en esa siguiente posición hay una lista, bueno, me quedo ahí. Si no, sigo bajando. Eventualmente bajo, bajo, bajo hasta que encuentro mi primera lista. ¿Sí? Ahora respondo a la última pregunta. Hasta que encuentre mi primera lista. Y una vez que encuentro la primera lista, ojo, porque no es que tengo la lista. O sea, con esa lista tengo que hacer algo. Porque, ¿cómo obtengo el primer elemento de esa lista? Sí, puede estar el caso de que el hash esté vacío. Sí, pero lo mencionamos después. Por ahora concentramos en el caso feliz. ¿Sí? Perfecto. Tengo que usar otro iterador. Claro, cuando llego a una lista, puntualmente, para ver los elementos de esa lista, tengo que iterarla. ¿Y cómo itero una lista? Usando un iterador de lista. ¿Sí? Entonces, la idea es, como decíamos recién, en palabras un poco más concretas. Empiezo desde el principio. ¿Sí? Voy viendo, ¿sí? Y hasta que no haya una lista, ¿sí? En la posición actual, voy a bajar en mi tabla, voy a aumentar en 1 la posición, voy a ir siguiente, 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 ¿sí? Hasta que encuentro que hay una lista. ¿Sí? Una vez que encuentro esa lista, le voy a pedir el iterador a esa lista, ¿sí? Me lo guardo de alguna manera, ¿sí? Me quedo con esa referencia, y el elemento que voy a tener acá, que yo tengo que apuntar en mi iterador de hash, cuando creo el iterador de hash, va a ser obviamente el primer elemento de esa lista. ¿Sí? Que como voy a tener el iterador de esa lista, ¿sí? Esto debería decir que me devuelve el actual de esa lista, del iterador de lista, ¿no? O sea que el actual del iterador de hash va a recurrir al actual del iterador de lista. ¿Sí? Me estoy adelantando un poco, pero ya se los voy diciendo. O sea, teniendo el iterador de lista, yo puedo ver cada uno de los elementos de esa lista, y que es justamente lo que necesito. ¿Sí? Cuando yo digo elementos, sí es el concepto abstracto de par clave valor. ¿No? Porque acuérdense que siempre cuando trabajamos con hash, en nuestros iteradores siempre vamos a usar clave y valor. Pero bien, perfecto. Usamos nuestra tabla, nuestra lista, y cuando llego a una lista, uso el iterador de lista para devolver lo que necesito. Perfecto. ¿Y en el cerrado? ¿Cómo hacemos con el cerrado? ¿Cómo encuentro el primer elemento en mi tabla? Empiezo en cero al principio. Perfecto. Voy bajando, voy sumando uno hasta que encuentro uno ocupado. ¿Sí? Puntualmente uno que esté ocupado.
Exactamente. ¿Sí? Obviamente voy a ignorar todos los que estén vacíos y todos los que estén borrados. Perfecto, súper sencillo el cerrado. Sí, por ahora el cerrado viene siendo más fácil que el abierto. Vamos a ver con el resto. ¿Sí? Bueno, perfecto, queremos nuestro iterador. Hermoso, estaba apuntando al primer elemento. Bueno, ¿cómo chequeamos ahora si hay un siguiente elemento? En el abierto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso en el abierto? ¿Cómo sé si ya recorrí todos los elementos de mi hash? Este es un poco más tricky de pensarlo, pero... Me traen tres ideas buenas. Me dicen, con el largo de la tabla y las veces que iteraste. Y las veces que iteré, o sea, básicamente si llegué al final de la tabla, sería. Después me dicen, se encontré de nuevo con la primera clave. Ok, básicamente como si diera la vuelta, ¿no? Bueno, también es válido. Si estoy en la última lista disponible y en el último de la lista. Hay un detalle, ¿no? Porque ¿se acuerdan cuando implementamos el iterador interno, perdón, el iterador externo de lista enlazada? ¿Cuándo decíamos que hay siguiente devolvía false? ¿Cuando estaba parado en el último elemento? No, cuando me pasaba de ese elemento iba al siguiente del último y estaba en el fondo, ¿sí? En el nil, ya en el nulo. Exacto. La idea acá es la misma, ¿sí? Hay siguiente me va a devolver false cuando yo ya haya recorrido todos los elementos y me haya pasado del último, ya lo haya pasado. ¿Sí? ¿Qué significa que lo haya pasado? Bueno, algo de las dos ideas que me tiraron acá arriba, Nicolás o Juan Pablo, donde Juan Pablo dice, bueno, si vuelvo a encontrar la misma clave, llegué, sí, sería válido, honestamente es válido, pero es un poco engorroso, no tener que hacer eso. Quizás algo más fácil es lo que sugiere Nicolás, donde me fijo, bueno, a ver, yo sé que voy avanzando de a uno en la tabla, ¿no? O sea, si llegué al fondo de la tabla, al largo de la tabla, ya está. Tipo, no tengo que hacer más nada. Y es justamente eso. Sí, me fijo si mi posición actual, en la que estoy en la tabla, es igual al largo de la tabla. ¿Sí? Es decir, que es más uno del último. Si estoy ahí, ya está. Es como estar parado en nil, ¿sí? En el interior de lista. Súper sencillo. ¿Y en el cerrado? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Un detallecito, sí. Acá debería estar negando esto, ¿no? Porque si la posición actual es igual al largo de la tabla, entonces no hay siguiente. Claro. Hay que negar la preposición. En el cerrado sí, tal cual. En el cerrado es lo mismo. Sí, no cambia nada. Es exactamente la misma idea. Perfecto. El siguiente es súper sencillo. ¿Qué nos queda? Nos quedan dos primitivos. ¿Sí? Siguiente. Siguiente, tenemos que avanzar al siguiente elemento. ¿Sí? Obviamente teniendo cuidado de si estamos en el final del hash. ¿No? Bueno, a ver, ¿cómo avanzamos al siguiente elemento en un hash abierto? No, yo estoy parado en un elemento cualquiera. Tengo que pasar al siguiente. ¿Qué tengo que chequear? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo es esto? ¿Cómo hago el siguiente? ¿No? ¿Cómo estando parado en un elemento cualquiera, cómo voy al siguiente elemento? ¿Sí? Está bien, primero que nada me fijo si hay siguiente, está muy bien. Y si hay siguiente, o sea, si siguiente me vuelve true, ya, a ver, Juan Pablo dice, tengo que ver si el iterador de lista tiene siguiente, si no tiene, paso a otra lista del arreglo. Ok, me gusta. Claro, sí, Gonzalo dice lo mismo, ¿no? Me fijo básicamente con el iterador de lista que tengo, digo, che,
¿Estoy al final de esta lista en la cual estoy actualmente? Y en base a eso hago dos cosas, ¿no? Porque si no estoy al final de la lista, avanzar es simplemente avanzar el iterador de lista. Es trivial. Pero si sí estoy, de repente ahora tengo que buscar cuál es la siguiente posición de mi tabla que tiene una lista. ¿Sí? Y de repente nos encontramos haciendo algo muy parecido a lo que hicimos antes, donde buscamos en la siguiente posición y si la siguiente posición no está en la lista, sumo otra más y me fijo en la siguiente a esa y así repito hasta que encuentre una lista, ¿no? Entonces se parecería a algo como lo siguiente, donde si me falta iterar con el iterador de lista, avanzo el iterador de lista y listo. Y si no, me fijo en la siguiente posición, sumo más uno, hasta que no haya lista en la posición actual, hago más uno, sí, guardo el iterador de la lista, el primero es el iterador de la lista, o sea, básicamente todo este cacho que tenemos acá es exactamente lo mismo que hicimos antes en el crear iterador. ¿Sí? Ojo entonces, reutilicen el código y nos vamos a fijar justamente que hagan bien esto y que les quede idéntico, bueno, idéntico, no salvándolo en la parte de arriba, pero el siguiente con el crear iterador. ¿Sí? Porque es la misma lógica. Es exactamente lo mismo. ¿El cerrado? ¿Cómo hacemos el siguiente? Más fácil. Dando en un elemento cualquiera, ¿cómo paso al siguiente elemento en mi tabla? Avanzo, sí, tal cual. Avanzo al próximo ocupado. Así que es la misma idea que también teníamos en el crear iterador de un hash cerrado. ¿Sí? Es exactamente la misma. Avanzo en una la posición y hasta que no haya un ocupado, sigo aumentando la posición. ¿Sí? Hasta que encuentre uno que esté ocupado. Oye, misma idea. ¿Sí? Reutilizamos lo mismo en el crear iterador y en el siguiente. ¿Sí? Bueno, nos queda una primitiva más, que es el ver actual. ¿Sí? Tenemos que doblar la clave y el valor asociado del mismo. ¿Sí? En el abierto. ¿Qué tengo que hacer? Es más fácil de lo que parece. ¿Eh? ¿Cómo devuelvo la clave y el valor de un hash abierto? Obviamente con el tirador externo, ¿no? O sea, el valor es el ver actual y la clave es la posición actual. La clave, no, la clave es la clave. Porque la posición es la posición en la tabla, ¿no? O sea, la clave, cuando yo la hasheo con mi función de hash, me va a dar la posición en la tabla. Pero con la posición en la tabla yo no puedo tener la clave. ¿Sí? O sea, es una operación ¿lo digo bien? Transitiva. Bueno, no importa, solo va en una dirección. ¿Sí? De la clave puedo obtener la posición, pero de la posición no puedo obtener la clave. Justamente es lo que digo, no se puede usar la función de hashing para hacer la inversa. Entonces, si no puedo obtener la clave a partir de la posición, necesito guardarme las claves. Cada vez, y esto es un detalle que queda mencionado en el aire, pero es muy importante a la hora de implementar el hash, que es que no, cuando vayan a guardar las cosas en el hash, además de guardar el valor, tienen que guardarse cuál era la clave que se usó para ese valor. ¿Sí? Porque si no, cuando hagan cosas de este estilo,
o cuando usen el obtener. No, el obtener devuelve solo valor. Pero bueno, cuando hagan cosas de este estilo, no van a tener la clave. Y si no tienen la clave, bueno, todo este iterador no sirve. Entonces, cada vez que guardemos en nuestro hash, abierto o cerrado, no importa, en ambos, no guardamos únicamente el valor, sino que nos vamos a guardar ambas cosas. Nos vamos a guardar la clave y el valor. ¿Sí? Recomendación de la casa, probablemente lo mejor es hacer un pequeño struct, ¿sí? Que contenga ambos valores, clave y valor. Eso es lo que guardamos después en nuestro hash, tanto en el abierto como en el cerrado. Cuando lo agreguemos en el abierto, esos pequeños structs son los que guardamos en la lista. ¿Sí? Entonces, cuando queremos ver el actual usando nuestro iterador externo, vamos a ver el actual al iter de la lista, que me devuelve este pequeño struct, y ese pequeño struct utilizo la clave y el valor. ¿Sí? Entonces el código es trivial, es simplemente obtener el actual de la lista y devolver la clave y el valor por separado. En el cerrado, la idea es exactamente lo mismo. ¿Sí? En nuestra tabla, en nuestro cerrado, no vamos a guardar los valores directamente, vamos a guardar estos pequeños structs, ¿sí? En cada posición, y literalmente voy a doblar lo que tenga en la posición actual, ¿sí? Separando clave y valor. Pero nada más. Es súper sencillo. Pero bueno, tenemos que guardarnos la clave con cada valor que nosotros estamos guardando, ¿sí? Para poder implementar el iterador. Y joya, esas son las primitivas. Pero hay que tener un par de cuestiones en cuenta. En este muy bonito pseudocódigo que les fui haciendo acá en estas diapos, no lo puse, sí, pero cada vez que yo avanzo o cada vez, bueno, sí, las dos cosas. Cada vez que avanzo tengo que ver si no llegué al final de la lista, ¿sí? Y obviamente si llegué al final tengo que dejar de intentar avanzar, en ese caso. Si quiero ver el actual, obviamente, y estoy en el final, tengo que fallar, ¿sí? Igual que en la lista, esas cosas. Son muy fáciles de agregar, entonces no las puse en el código porque no había mucho espacio. El caso que me planteaban antes, sí, que es un caso gordo también, que es cuando creamos un iterador, el hash está vacío, entonces inmediatamente cuando lo creamos el iterador va a estar al final. ¿Sí? Que si hicimos las cosas bien, este último punto no habría que hacer nada especial para tratarlo. ¿Sí? Ya está incluido, digamos, en los casos anteriores. ¿Sí? Pero ténganlo en cuenta y es una buena cosa a probar siempre. Y no hay mucho más que esto. ¿Sí? O sea, son un par de casos bordes que hay que tener cuidado, pero a la larga no es muy complejo. ¿Sí? Como fuimos viendo, el implementarlo en el hash abierto es un poco más complejo porque hay que manejar las listas también y qué sé yo. Y, y además el abierto tiene una cuestión extra, ¿no? Que es, a ver, en todas las posiciones. ¿No? Cuando yo creo el hash y lo creo vacío y todavía no tengo nada. ¿Qué tengo en cada una de las posiciones de mi tabla? ¿Tengo algo? ¿Tengo cosas vacías? ¿Tengo listas vacías o apunto a nulo? ¿No? O sea, esa es tipo una discusión que pasa siempre. ¿Qué harían ustedes? ¿No? O sea, yo creo la tabla de hash, tengo un hash abierto, tengo una tabla con n posiciones, ¿qué hago? ¿Apunto todo a nil? ¿Creo todas listas vacías? Es una buena idea, pero la otra tampoco está mal. Si bien creo que, si bien, es el hecho de usar listas vacías, estamos básicamente creando un montón de structs que van a estar vacíos, ¿sí? No está bueno, porque estamos creando un montón de cosas justamente que son innecesarias que las creemos. Pero tranquilamente podría funcionar igual, ¿sí? En la realidad ambas funcionan y lo que va a hacer es que va a cambiar cómo implementamos el iterador. Porque el iterador cuando avanza, en vez de chequear que sea nulo o vacío, tiene que chequear a ver si la lista está vacía o no. Pero bueno, uno puede argumentar que te ahorrás chequear nulos todo el tiempo. Es lo mismo, pero yo al menos les recomiendo, y
creo que en general desde la cátedra les recomendamos que utilicen la primera opción. ¿Sí? Que no creen listas vacías del pedo, sino que simplemente tengan punteros a nil, ¿sí? Y listo. ¿Sí? Chequeas si no es nulo y cuando te encontrás algo que no es nulo, ya sabes que ahí hay algo que quieres ver. ¿Sí? De otra manera, vas siempre a tener listas y tienes que chequear que la lista no esté vacía o que crees el iterador de la lista y no esté al final. O sea, al fin y al cabo parece más simple, pero no es tanto más simple. ¿Sí? O sea, por otros lados es más complejo. Con los nulos es muy sencillo. Si es nulo, chau. Y si no es nulo, yo ya sé que tengo algo. Entonces es muy fácil de manejar. Y si no me equivoco, eso es todo lo que tenía para decirle. Ah, mentira, me falta una parte importante. Perdón, yo ya estaba pasando a la siguiente parte. Es el iterador interno. ¿Sí? Recién vimos todo el externo, las 4 primitivas, ¿sí? Cómo hacerlo en cada una abierto o cerrado. El iterador interno, por otro lado, ¿sí? También va a ser la misma idea de lo que hacíamos con el iterador interno de listas. ¿Sí? El que implementa el TDA es el que va a manejar la iteración, que de vuelta va a depender de cómo esté implementado el hash. ¿Sí? Va a haber una primitiva iterar, que es de nuestro TDA hash. Va a recibir una función, ¿sí? Que esa función es la que va a aplicar sobre cada elemento, y que además devuelve un booleano que me dice si sigue iterando o no sigue iterando. ¿Sí? La particularidad es que esta vez la función que se pasa por parámetro, ¿sí? Va a recibir la clave y el valor. A diferencia de como hicimos con listas, pero como ya vimos en el iterador externo, si siempre acá nos vamos a manejar con clave y valor. Ahora bien, ¿cómo implementamos el iterador interno? Vamos caso por caso. A ver, ¿cómo me paro en el primer elemento de la tabla? Porque el iterador interno, ¿sí? Tiene que empezar por algún lado. ¿Sí? Cuando empieza, va a saltearse todas las cosas basura, vacías, hasta llegar al primer elemento. ¿Cómo va a hacer eso? Esperaba que era el ítem, pero va a ser exactamente igual que en el iterador externo. Sí, solamente que vas. De hecho, el código está al mismo lado. Entonces, automáticamente ya va a ir al primer elemento. ¿Sí? Va a pararse ahí, va a pasar sobre la función y va a seguir. Entonces, ¿cómo voy al siguiente elemento? Ah, lo dije al revés. ¿Cómo veo una vez que me paré en el primer elemento? ¿Cómo veo el par clave y valor actual? Y una vez que ya llegué al primero, tengo que ver la clave y el valor actual. Me gusta que ya le agarraron la mano. Exactamente igual que en la implementación del externo. ¿Sí? Entonces, una vez que obtengo eso, ¿cómo voy al siguiente? Se imaginarán. Exactamente igual que el iterador externo, que obviamente depende si es abierto o cerrado. ¿Sí? Y por último, ¿cómo sé que tengo que dejar de iterar? Exactamente igual que en el iterador externo. ¿Sí? Es muy sencillo el iterador interno del hash. Si bien la lógica es la misma, ¿sí? ¿Ahora me escuchan? Y recién no me escuchaban. Bueno, me imaginé, ¿no? Pero bueno, podrían haber hecho. Decía, el implementar el iterador interno va a ser súper sencillo. Si le va a llevar solo un par de líneas y la idea es lo mismo de lo que hicimos antes. Si es el abierto, van a ir posición por posición, agarran la lista, el iterador de lista, avanzan con el iterador de lista y a la mierda. ¿Sí? Obviamente, ojo, que por más que sea el iterador interno del hash, el iterador de lista que van a usar, de hecho no, justamente.
podrían usar también iterador interno de lista, ¿sí? Y usar pasarle la misma función y devolverlo, aunque tienen clave de valor. Ah, qué detalle. No lo pensé, perdón, esto no lo pensé de antemano, pero podrían ver si lo pueden reusar. El tema es la función, ¿no? Porque la de lista sería solo con los valores y el otro no. Bueno, honestamente no sé. Quizás tengan que usar el iterador externo de lista en este caso. Pero bueno, eso lo pueden pensar ustedes y lo pueden ver por su cuenta. ¿Sí? Yo les tiro la idea y si les funciona, les funciona y si no, queda de su lado. Hermoso. Sí, ya estamos. Ahora sí. Obviamente siempre les dejamos el link a las preguntas frecuentes de Hash. No sé por qué. Sé que quizás había muchas preguntas en alguna época. Pero bueno, esos fueron todos los iteradores de Hash. ¿Sí? Sí, en el fondo hablé mucho rato, pero no es un tema complejo. ¿Sí? Parece muy complejo usar iteradores abiertos por las listas y qué sé yo. Hagan como quieran, chicos. O sea, ustedes van a tener que decidir qué hash implementar. Y en el fondo no hay uno que sea más complejo que el otro. Para mí terminan siendo iguales en complejidad. Porque el cerrado trae complejidades por otro lado, porque tenés el tema de los borrados y avanzar con la clave si no es la misma, si ya te pisó. Es que en el abierto no tenés, o sea, fíjense ustedes. ¿Sí? O sea, yo en mi época implementé un hash abierto, por ejemplo. Pero bueno, obviamente mucha gente también decidió ir por el cerrado. En fin, eso se van a preocupar los próximos días. Mientras, hagamos un par de ejercicios. ¿Sí? Salvo que quieran preguntar algo, que están medio callados. Si quieren preguntar algo de hash, es ahora, porque no vamos a volver a mencionar hash en la clase, salvo que hagamos algún ejercicio de repaso preparcial. Si no, esto ya es lo último que mencionamos del tema. 3, 2, 1, ¿no? Bueno, ejercitamos un poquito. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Denme un segundito que ya les presento. ¿Sí? El hash abierto siempre tendrá una lista vacía. Y es lo que decía recién, ¿no? O sea, depende cómo lo implementes. Puedes tener un puntero a nil o puedes tener listas vacías. Es a gusto de Alan, tal cual. En este caso Alan son ustedes. Así que tienen que definirlo ustedes. Probablemente lo mejor sea usar punteros vacíos, o sea, punteros a nil, pero bueno, podrían implementar la otra idea. Bien, sigamos a hacer un ejercicio. Que me acerco a mi editor de texto. Este. Ya, perfecto. Y tengo que compartir todo esto. No voy a poder ver el chat muy fácilmente, así que si alguien quiere preguntar algo, haga ruido o algo, así vuelvo. Perfecto. Pregunta. Eso fue rápido. Sí. Era acerca de lo de las listas que te estaba preguntando en el chat. Entonces, si es que en cada posición de la tabla, que en sí la organizo en un arreglo, o sea, si es que lo que nos recomiendas es que utilicemos nil, entonces tendría que ser de tipo puntero a algo. Entonces, por ejemplo, Claro. tendría que ser puntero a una lista o algo así. Sería un puntero a una lista. Si no, sería simplemente un slice de listas. ¿Sí? Que te simplificaría el hecho de crear todas las listas vacías, porque si creas un slice de listas con make, ya te va a crear todas las listas, ¿sí? Porque el valor por defecto de un struct lista es una lista vacía. ¿Sí? Pero bueno, fíjense ustedes, de vuelta. Deben tener que pensarlo ustedes y ver qué les conviene. Bueno, ahora sí. Vamos al ejercicio que quería hacer. Así que es este de acá. Espero que se lea bien. Lo voy a leer rápidamente en voz alta. Nos dicen lo siguiente. Si dicen que originalmente teníamos un diccionario que contenía información de un torneo de arco y flecha. Cada participante está representado como un string con su nombre y además cada uno tenía una lista de cuántos puntos hizo en cada tiro. ¿Sí? O sea, básicamente tenía una lista de números con cada uno de los tiros que hizo y bueno, cuánto puntaje hizo en cada tiro. ¿No? O sea que tenemos un
una persona, representada por un string, un nombre, un string, asociada a una lista de números. ¿Sí? Y esa lista de números son los tiros que hizo, ¿sí? Cuántos puntos hizo en cada tiro. Nos dicen que hubo un problema en el servidor, vamos a ver qué pasó, y los datos quedaron distribuidos en 2 diccionarios en vez de 1. ¿Sí? O sea que antes teníamos 1, ahora tenemos 2. Sabemos que todos los datos que se necesitan están distribuidos entre los 2 diccionarios, ¿sí? O sea que no perdimos ningún dato en el medio, y que si el dato de un tiro está en uno de los diccionarios, no se encuentra repetido en el otro. ¿Sí? Estas son un par de aclaraciones para hacerles más fácil la vida. Básicamente lo que me dicen, entre todo esto, ¿sí? Es que este diccionario original que teníamos, donde teníamos asociado un nombre de una persona a una lista de números, ahora está representado con 2 diccionarios, que son iguales. 2 diccionarios que tienen como claves estas cadenas, los nombres de las personas, y sus valores son esta lista con los tiros que hizo y qué sé yo, y el puntaje de cada uno. Sí, pero que es una lista de números. Eso se repartió en 2, o sea, sabemos que no están los datos repetidos, ¿sí? O sea que si un diccionario tiene una persona con ciertos tiros, el otro diccionario podría tener la misma persona, pero tiene otros tiros, ¿sí? A lo que se refiere con todo esto es que no hay un mismo tiro que esté en ambos lados, ¿sí? O sea, está en un lado o en el otro, ¿sí? Pero las personas podrían estar en ambos diccionarios guardadas. Lo que tenemos que hacer al final de todo esto es implementar una función que va a recibir estos 2 diccionarios y vamos a devolver un nuevo diccionario con toda la información conjunta. ¿Sí? Básicamente estamos recreando el diccionario original a partir de los 2 que se generaron acá con este problema. ¿Sí? Otra aclaración para hacer la vida más simple también es que el orden de los tiros, ¿sí? O sea, básicamente el orden de los números que tengamos en estas listas para cada persona, no es importante. O sea, que tranquilamente los podemos desordenar o guardar en cualquier orden que no es importante. ¿Sí? Bien. Procesenlo un minuto, ¿sí? Piénsenlo un segundo. Tenemos estos 2 diccionarios que básicamente tenemos que mergear. ¿Sí? Esta idea de mergear diccionarios en uno nuevo, ¿sí? Las claves pueden estar en ambos diccionarios a la vez, pero lo que no se repite son los números, los tiros que tienen cada uno de estas personas, así que eso no hay problema. Y de alguna manera tenemos que mergear toda esta información en un diccionario nuevo y devolver ese diccionario nuevo. ¿Sí? Piensen un minutito. Mientras pensamos, ¿cómo debería ser la firma de nuestra función? ¿Sí? Porque yo acá la dejé en blanco a propósito. ¿Sí? Esta va a ser el nombre, pero nos falta poner los argumentos que recibimos y lo que devolvemos. ¿No? A ver, ¿quién me sabría decir qué tenemos que poner acá? ¿Cómo definimos nuestra función? ¿Cómo le decimos que vamos a recibir estos 2 diccionarios y vamos a devolver un nuevo diccionario? Quizás tendría que poner esto a un costado y ustedes en el otro, para ponerlos al mismo tiempo. Obvio, sí, recibe 2 diccionarios y devuelve un diccionario. Bueno, fácil, ¿no? Pero ¿cómo escribo eso en código? ¿Cómo, ¿Cómo lo determino? A ver, denme un segundito, a ver si puedo hacer esto. Ustedes los... así también. Mientras ustedes pueden ir procesando. ¿Cómo le digo a Go, che, esto tiene 2 diccionarios, ¿qué forma tienen esos diccionarios? ¿Qué forma tiene el diccionario que devuelvo? ¿Sí? Bueno, ahí medio que va. Y ahí los puedo leer. Diccionario 1 y diccionario 2 son diccionarios. Bueno, podemos ir por ahí. Vamos a tener diccionario 1. Yo les digo de 1, de 2, que van a ser de tipo diccionario, por si no lo tienen igual que yo. Yo mis diccionarios los tengo en TDAs diccionario. ¿Sí? Les digo que es de tipo diccionario, diccionario. ¿No? Y voy a devolver un nuevo diccionario. Bueno, ya tengo un problema. ¿Cuál es el problema con esto? Si leemos el
Bien, ya se dieron cuenta, ¿no? O sea, puede ser que nos falte un puntero, pero particularmente nos falta el type parameter, ¿no? Porque cuando nosotros definimos un diccionario y las listas o cualquier TDA que nosotros definimos, los definimos usando type constraints. ¿Sí? Entonces tenemos que decirle a estos diccionarios que tenemos acá, que recibimos y el que devolvemos, qué tipo tiene, ¿sí? ¿Qué type parameter lleva? ¿Sí? Los diccionarios llevan dos, la clave y el valor. ¿Cuál va a ser el tipo de la clave de este diccionario? Bien, me gustó lo que dice Juan Pablo. La clave va a ser string. Les propongo que en vez de usar slices, porque hay un requerimiento muy estricto en este enunciado, pero me hice una lista, ¿sí? De puntos, y si yo pienso en lista, pienso en lista enlazada, ¿no? Entonces vamos a implementarlo como que los valores van a ser listas enlazadas de enteros, ¿sí? Entonces, además de importar el diccionario, voy a importar la lista, y fíjense, el tipo de la clave de mi diccionario va a ser lista de enteros. Este mismo tipo es el que replico acá en mi valor de retorno, porque básicamente tiene el mismo tipo. Fíjense que simplemente lo separo en líneas para que sea más legible, pero la idea es la misma, ¿sí? Tengo mis dos argumentos, tipo diccionario, clave string y valor lista de enteros, y devuelvo un diccionario de tipo clave string y valor lista de enteros, ¿sí? Bien. Bueno, vamos ahora al código, ¿no? O sea, ¿cómo logramos esto? Tenemos que hacer este merge, ¿sí? Tenemos la información acá y la queremos enchufar en un nuevo diccionario. Perfecto. Mi recomendación siempre al hacer este tipo de ejercicios, ¿tenemos que devolver algo nuevo? Bueno, creémoslo, ¿sí? Voy a crear un nuevo diccionario, hash, ¿sí? Por las dudas, si no se acuerdan las definiciones de las primitivas, tuki, 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 tenemos acá todas las primitivas de nuestro diccionario, ¿sí? Guardar, pertenece, borrar y el iterador también si los necesitamos. Entonces, vamos a crear un hash, de vuelta vamos a pasarle los mismos tipos de antes, porque tenemos que pasárselo al momento de crear, ¿sí? Y yo sé que eventualmente al final de todo lo voy a devolver. ¿Sí? Esta es la receta para el éxito. Bueno, ahora sí, no podemos escaparlo más. Tenemos que hacer la lógica concreta. ¿Cómo logramos este merge de diccionarios? ¿Sí? ¿Qué implica este merge? ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Esto lo puedo sacar por ahora porque no lo necesito. Van a iterar, sí, en algún momento vamos a iterar. O sea, eso es bastante fácil de ver. A lo que voy. En palabras, ¿no? O sea, si tengo que describir lo que tendría que hacer en palabras, ¿qué sería? O sea, ¿cómo parto de estos diccionarios? ¿Cómo mergeo el contenido y devuelvo uno nuevo? ¿Y cómo sería mi pseudo algoritmo? Cada posición del resultado. Yo en mi hash no tengo posiciones. Acuérdense que estamos haciendo una función. Yo en mi hash puedo guardar cosas y puedo obtener cosas. ¿Sí? A ver si están. Posiciones, no sé qué es una posición en mi diccionario. Vamos con la idea del pseudo algoritmo, ¿no? A ver, empecemos por lo básico. Yo tengo dos diccionarios. Lo quiero meter en uno. Bueno, ahí me va diciendo. Me dicen, a ver, pasar las claves y valores del diccionario 1 al resultado. Y luego voy pasando las claves y valores del diccionario 2 al resultado, mergeando repetidas. Mergeando claves repetidas, ¿no? Perfecto. En pocas palabras es eso. ¿Sí? O sea, de cierta manera yo tengo que ir iterando mis dos diccionarios y metiendo sus claves y valores en mi nuevo resultado. Ahora, puede que tenga claves repetidas en ambos diccionarios, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer si pasa eso es, ok, el valor nuevo del otro diccionario, tengo que mergearlo, ahora lo que mergeo son los valores puntualmente, con el valor que ya tenía del otro diccionario, y eso es lo que guardo
finalmente en mi resultado. ¿Sí? O sea, básicamente, estas listas que están asociadas a cada una de mis claves, voy a obtenerlas primero de uno de los diccionarios y después cuando vaya por el otro, me fijo a ver si la clave ya estaba. Si ya estaba, bueno, no tengo que simplemente pisarlo con lo nuevo, sino que tengo que mergear los elementos de la nueva lista con la vieja. ¿Vamos bien? Bueno, están muy callados. Perfecto. Tenemos la idea, ¿sí? Tenemos el pseudocódigo, son pocas palabras, la verdad que no parecía muy difícil. Vamos a traducirlo a código. Bueno, ahora sí, ¿cómo hago todo eso que dijimos recién? Vamos a implementación concreta. A ver, los escucho. O los leo, no sé, lo que quieran. ¿Cómo empezamos? Creo un iterador del primer diccionario. Bueno, perfecto. Voy a crear un iterador para mi diccionario de 1. ¿Cómo creo un iterador de mi diccionario de 1? Si tengo dudas, voy a la interfaz. Me fijo que está el método iterador. Y por lo tanto, voy a hacer exactamente iter va a ser igual a d1.iterador. Y ahora, vamos. Con ganas. ¿Cómo seguimos? Tengo mi iter. Iterar siguiente, iter siguiente, lo vas iterando, mientras yo siguiente, voy poniendo clave y valor en el resultado. Está bien, entre todo, entre las tres respuestas, creo que va. ¿Con el iterador se podría hacer de una? Ah, con el iterador se podría. Porque básicamente tenemos que iterarlo todo, ¿no? O sea, no va a ser nada muy complejo. Vamos a intentarlo después. ¿Sí? Quizás nos queda medio engorrosa la función en el medio, pero a veces es más fácil hacerlo con el externo primero y después pasarlo al interno si queremos. Pero bueno, la idea es la siguiente, ¿no? O sea, voy a iterar. ¿Cómo itero este iterador? Digo, a ver, mientras iter. Ahí siguiente. Voy a guardar cada uno de estas cosas que tengo en mi iterador de D1 en mi resultado. Entonces, voy a decir, voy a guardar. O sea, yo tengo que obtener. Entonces voy a tener la clave y los valores. Sí, van a ser la lista con los tiros, digamos, de mi iter ver actual. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ver actual me devuelve clave y valor? ¿Sí? Clave y valor, que en este caso valor es una lista de números. Y simplemente hago guardar clave y valores. Está buenísimo. Puedo poner esto acá directamente. Pero en Go no se puede. Sí, todavía no. Todavía no lo hicieron y no sé si lo van a hacer. Pero bueno, estaría buenísimo poder saltearse un paso. En fin, muy sencillo. Listo. ¿Qué nos falta? Al siguiente, ¿no? O sea, yo cuando estaba practicando esto, me olvidé de esto. Iter siguiente. ¿No? Vamos a agregar el primer elemento infinitas veces y vamos a tener un pequeño problema en nuestra memoria. Bueno, ya agregué todos los elementos del primer diccionario a mi resultado. Obviamente no voy a tener repetidos en este caso, entonces no hago nada muy complejo. Repito, ahora la idea es similar con el otro, ¿no? O sea, Leticia dice valores en plural. Sí. O sea, la realidad es que esto le puedo decir valor, porque en realidad es un solo valor, porque es una única lista. Pero me gusta decirle valores porque es una lista de valores al fin y al cabo, ¿no? O sea, estoy acentuando de que este valor asociado a la clave es una lista y no meramente un valor básico, ¿sí? Pero es un valor, o sea, ponerle el nombre que quieras. Decía, vamos a hacer lo mismo con el segundo diccionario, ¿no? O sea, iter es t2.iterador, mientras iter hay siguiente,
clave, valores, iter actual. Y podría medio que repetir esto, salvaguardando de que, claro, uy, como dice Nicolás, hasta acá todo muy bonito, pero como dijimos, hay claves que pueden estar en el segundo diccionario y en el primero también. Entonces tenemos que chequear si ya está esa clave. Leticia pregunta del hash run. No importa la implementación. Fíjate que acá yo estoy usando un diccionario y no sé cómo está implementado. O sea, es lo mismo. ¿Entiendes? O sea, el valor es el tipo del valor. Es una lista de enteros, puede ser un entero, puede ser mono, puede ser, no importa, cualquier cosa. ¿Sí? En este caso dijimos que es una lista de enteros, el valor. No confundir con las listas que usamos en la implementación de un hash abierto. Ojo. Entonces, una vez que obtengo mi clave de valor, antes de guardarlo, tengo que chequear si están, ¿no? Ezequiel, la consigna dice que no había repetidos. Ojo, lo que no hay repetidos es el dato de los tiros. ¿Sí? Como dije antes, las personas pueden tener un par de tiros, es raro decirle tiros, pero puede tener un par de números en uno de los diccionarios y un par de números en el otro diccionario. ¿Sí? O sea, la clave puede estar repetida. Lo que no se va a repetir, para que hagamos esta siguiente parte fácil, es que todos los números que tiene un diccionario, el otro no lo tiene. ¿Sí? Entonces simplemente los agregamos y listo. Entonces, como me venían diciendo. Bien, clave de valores o clave de valor. Digo, bueno, me fijo si está. No, ¿cómo me fijo si esta clave está en mi resultado? Sí, ya vamos. Justamente, bueno, ¿cuál es la primitiva? ¿No? Si tengo dudas, me fijo acá a ver cuál es la primitiva. ¿Qué uso? Muy bien, quería que caigan en la trampa. No, antes de usar obtener, tenemos que preguntar si pertenece. ¿Sí? Porque es justamente el obtener a paniquear si la clave no pertenece. Entonces, siempre, vamos al pertenece. Y si pertenece, y únicamente si pertenece, vamos a obtener. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, son así. Resultado.obtener con la clave. Me va a devolver la lista de valores, la lista de enteros, la lista de tiros que ya tengo guardada. ¿Sí? Que no es la misma que esta lista de tiros que todavía no tengo guardada. Entonces vamos a renombrar esto para que sea un poco más sencillo, y acá, o más sencillo, más fácil de entender. Estos son los valores por guardar, y acá voy a tener los valores guardados. ¿Sí? De manera que básicamente tengo que agregar todos estos elementos a esta lista. ¿Sí? ¿Cómo los agrego? Bueno, mucho no importa, porque justamente me decían que el orden de los tiros no es importante, entonces los puedo agregar al final, al principio, al final, en el medio, no importa. Como se nos sea más fácil. ¿Sí? Bueno, ¿cómo agrego todo esto a todo esto? Con un iterador de lista. Muy bien. Uf, esto se hace largo, ¿no? Entonces, a ver, iter lista. ¿Cuál es nuestra lista? ¿Cuál de las dos queremos iterar? Perfecto. Entonces, da valor por guardar. Vamos a hacer misma idea de antes, ¿no? Iter lista, mientras haya un siguiente. Tengo que, a valores guardados, le tengo que agregar el val de este iterador. ¿Cómo hago eso?
Agregar último, perfecto. O agregar primero también, es lo mismo. Bueno, acá están llamados como insertar. Entonces, insertar último. De iter lista. No, ver actual. Sí, perfecto. El actual del iterador de lista me llama un elemento. La pregunta ahora del millón es, ¿qué hacemos cuando no pertenece? ¿O hay que hacer algo más con esto? Perfecto. Sí. Otra vez que yo también me lo olvidé, iter lista, avanzar, digo siguiente. Ahora que ya hice bien esto, si no pertenece, tengo que incluirlo en resultado. O sea, básicamente tendría que hacer esto de acá, ¿no? Porque la clave no va a estar, entonces la puedo guardar y no voy a pisar nada. Que sería esto de acá. Pero la pregunta es, para este código de acá, ¿tengo que volver a guardar en la clave la lista? ¿O no? Detalle, ¿no? A ver, veamos. El obtener me devuelve el dato asociado a una clave. Lo que nosotros dijimos que nuestros datos son listas, sin punteros. ¿Okay? Tendría sentido que tengamos que volver a guardarlo, ¿no? Entonces, básicamente tengo que hacer esta operación si no pertenece y si pertenece también. ¿Sí? Porque estoy haciendo lo mismo en ambos casos. Bueno, listo, ya está. Tal cual. No, si ustedes tienen estas dudas también, guardarlo de vuelta no va a pasar nada. Porque de última pisa el valor y ya está. Aparte de guardar, ahora después al final hacemos el análisis de complejidad, pero guardar es una operación de tiempo constante. Entonces, no cuesta nada hacer un guardar extra. Bueno, a ver, ¿estamos? No me entra en la pantalla. Paso todo lo del primero y en el segundo voy elemento a elemento y me fijo si ya está. Voy elemento a elemento de la lista, de la nueva lista, y la paso, ojo, ¿sí? Fíjense acá, porque acá estamos guardando esta lista, valores por guardar, pero donde estamos insertando los nuevos elementos, no es en la misma lista, es en la otra. ¿Sí? ¿Entiende la diferencia? O sea, acá tengo una lista, acá tengo otra. Entonces, para este caso, en vez de guardar en esta lista, tengo que guardar en la otra lista. O inserto al revés. En vez de iterar mis valores por guardar, voy a iterar mis valores guardados y en valores por guardar voy a insertar último. Ahora sí, lo que tengo que guardar en mi diccionario es la misma lista en ambos casos. No es medio tricky, ojo. Pero básicamente era hacer el switch de cualquiera de las dos cosas. Bien. Y tengo el siguiente del iterador para avanzar siempre en esta iteración. Ok, makes sense. ¿Estamos? No, vamos a probar a ver si funciona. ¿Sí? ¿Cómo probamos si funciona? Bueno, yo tengo un pequeño test acá, donde me fijo a ver si esto funciona correctamente. A ver, ¿qué dice mi test? Que podrían haber hecho ustedes también, ¿no? O sea, me creo un par de diccionarios, ¿sí? Le voy insertando cosas de prueba, ¿sí? En el primer diccionario le pongo persona 1 y una lista que tiene 3, 4, 5, en ese orden. ¿Sí? Lo guardo acá. Después creo otra lista que dice 15, 14, 13 y voy a guardar en persona 1, pero en el segundo diccionario. O sea que esta persona ya está repetida en ambos diccionarios con estos dos valores. Y después tengo dos personas que
Una está únicamente en un diccionario y la otra está únicamente en el otro diccionario. ¿Sí? Y finalmente, el resultado de hacer esta operación, merge diccionarios, me debería doblar un nuevo diccionario al cual las 3 claves me devuelva true que pertenece, porque tienen que estar las 3 claves, y que para cada una de las claves estoy viendo que el resultado de cada una sea el correcto. Esto es lo que hay que chequear bien, ¿sí? Cuando hacemos las pruebas, porque depende cómo hicimos nuestra implementación acá. ¿Sí? Porque como dijimos que no importaba el orden, importar no importa, pero si yo quiero ver que esté funcionando como debería, de alguna manera lo tengo que chequear. Y si lo implementé de una manera distinta, me va a caber. Ahora repasemos un segundo a ver si tiene sentido. Cuando hacemos la implementación, guardamos primero lo del primer diccionario. Pero lo del segundo diccionario, ¿cómo lo guardamos? Lo guardamos, es valores por guardar, a valores por guardar, que son los elementos del segundo diccionario, le agrego al final los elementos del primer diccionario. ¿Sí? Los voy agregando al final. Entonces, en este caso, esta persona que está dividida en ambos diccionarios, en el nuevo, en el final, me va a quedar primero todo lo del segundo diccionario, ¿sí? Estos 3 elementos en este orden, y después los 3 elementos del primer diccionario, también en este orden, ¿sí? Porque siempre hago insertar último. Entonces me va a quedar 15, 14, 13, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces cuando chequeo acá, esta lista, tengo que chequear que sea 15, 14, 13, 3, 4, 5. Perfecto. ¿Sí? Debería dar exactamente lo que dice acá. Bueno, vamos a correrlo. ¿Sí? Podemos correr con la consola o podemos hacer una pequeña magia de Visual Studio Code, que es haciendo clic acá y darle correr. Qué fácil, ¿no? Ok, estas son pruebas mías anteriores. Funcionó. Está el tick verde. No tengo ningún error en pantalla. Hermoso. Qué fácil, ¿no? Fíjense a ver qué pasaba solamente para boludear, porque nos quedan 5 minutos. Yo hacía algo así, ¿no? O sea, si el resultado no es el que esperaba, hay que cambiar los tests, hay que cambiar la implementación. Pero si los resultados no son lo que yo esperaba, a ver qué pasa. No le voy a correr los tests. Me dice, tuve un problema. ¿Qué carajo me dice? A ver, vamos a ver. Dice que no es igual el expected del actual, ¿sí? Y el div está acá. Es difícil verlo con tan poco espacio en la consola. Voy a cerrar esto. Y a ver qué me dice. Expected. Dice que estaba esperando el 14, pero le vino un 13. Y acá estaba esperando un 13, pero le vino un 14. Que bueno, justamente el cambio que hicimos, ¿no? O sea, este cambio malicioso que hicimos en el código, donde dimos vuelta a estos 2 elementos. ¿Sí? Pero es importante saber leer el error para darnos cuenta de que, bueno, era justamente eso y no era otra cosa. Pero bueno, ven que haciendo estos tests es mucho más fácil de probar que las cosas andan. Y sobre todo, si algo no llegase a andar, uy, si algo no llegase a andar, es muy fácil también, teniendo estos tests, debuguear nuestro código. ¿Sí? Porque imagínense que en vez de hacer insertar último, hacían insertar primero. ¿Sí? Si insertar primero, nada de lo que yo hiciese acá va a funcionar, porque me va a quedar todo al revés. ¿Sí? Entonces, esto probablemente no funcione. Vamos a correrlo por las dudas. Bien, perfecto. Me dice, che, no va. ¿Por qué no va? Porque justamente si vemos el resultado, me dice que está todo al revés. Estaba esperando un 15 y obtuve un 5. 14, 4, 13, 3, y acá, ay, está muy sensible. 13, 3, y acá al revés. Estaba esperando un 3 y tenía el 15, el 4, el 14, el 5, el 3. ¿Sí? Si no me doy cuenta rápido de lo que está pasando, ¿qué hago? Bueno, vamos a debuguear nuestro código. ¿Sí? Otra funcionalidad pseudo mágica de Visual Studio Code. En vez de run, puedo dar debug. ¿Sí? Y uso el debugger del editor de texto, donde acá tengo todo lo que quiero ver.
tengo todo lo que quiero ver y puedo ir línea por línea. ¿Sí? Y acá me fijo. A ver, uy. Está muy crowded todo. Está difícil ver acá. Clave valor. Sí, tengo la clave persona 1, perfecto. Valores es la lista que tiene. A ver, tiene largo 3. El primero es un 3. El siguiente del primero es un 4. El siguiente del 4 es un 5. Perfecto. Sí, ahí voy viendo lo que hago, etc. ¿Sí? Acuérdense de su amigo el debugger que no muerde y súper útil cuando tienen que entender qué es lo que está pasando. Sí, y es más fácil debuguear cuando tienen tests como estos, no, como estos, que cuando tienen un main que llaman al código y qué sé yo. ¿Sí? Y con eso me permitís conectar con dos cositas. Dale. Primero, tienen disponible una herramienta, la cual se tiene un montón de ejercicios puestos y un montón de tests ya hechos. Voy a copiar ahí de nuevo. MyRPL, si nosotros tenemos nuestro curso de algoritmo segundo cuatrimestre del 2023. No dejen de anotarse, pues van ahí y escriben código en Go, le dan play a ver si corre las pruebas o no. Entonces, es como tener la mitad del trabajo hecho, ¿no? Después para otro ejercicio quieran practicar, quieran hacer sus pruebas, de por sí ya tenemos los TDAs, les pedimos las pruebas, etcétera. Pero una herramienta que no está de más aprovechar. Y lo otro, antes de que termine la clase, ¿qué onda? Complejidad temporal de esto. Perfecto, gracias. Casi se me olvidó. Bueno, a ver, este algoritmo que hicimos, ¿cómo se comporta? Me puede ir diciendo. Primero que nada, ¿cómo analizamos la complejidad temporal de este algoritmo puntual? ¿Qué tenemos que ir viendo? Perfecto. Empezamos definiendo cosas, ¿no? O sea, pues si no, nada tiene sentido. Vamos a decir que el diccionario 1 tiene largo n, el otro tiene largo m. ¿Es válido? Podríamos decir, por ejemplo, en vez de tener dos variables, podemos decir que n sería la cantidad total de claves que hay en ambos diccionarios, por ejemplo. O podemos tener una tercera variable que sea, no sé, k, que es igual a n más m. Sí, una cosa así, pero bueno, podemos ir viendo. En base a eso, ¿no? O sea, hacemos una primera iteración. Si iteramos de 1. Todo este bloque de acá. ¿Qué complejidad tiene? Si vamos armando de a cachitos lo que hacemos. Bien. ODN es nuestra definición, ¿no? Que es la cantidad de claves que tiene D1. Ojo con la palabra largo, porque bueno, sí, largo se puede entender que es la cantidad de claves, pero bueno, queda más entendible diciendo que es eso, sí, es la cantidad de claves del diccionario. Bien, todo esto es ODN. N siendo la cantidad de claves del diccionario 1. ¿Y esta parte? ¿Cómo hago para analizar esta parte de acá? De n por k. A ver, siendo k la cantidad de elementos de la lista que hay que mergear. Es un detalle, ¿no? Porque no contemplamos hasta ahora los elementos de las listas. ¿Sí? Porque hasta acá las copiamos y listo. Pero acá nos puede pasar que tenemos que iterar estas listas. Y iterar las listas no es gratis. ¿Sí? Iterar una lista depende de la cantidad de elementos de la lista, obviamente. Entonces, esta parte de acá es un poco más complejo. Pero a ver, veamos. Por un lado, si vamos a iterar el segundo iterador. ¿Sí? Esto podemos decir que al menos ODM va a ser. El tema es que por cada operación acá, no siempre esto va a ser OD1. ¿Sí? A veces va a ser distinto. ¿Qué pasa cuando tenemos casos variables? ¿Sí? Vamos a analizar siempre el peor caso. ¿Qué sería el peor caso? El peor caso sería que todas las claves que están en un diccionario estén en el otro diccionario, ¿no?
O sea, de manera que siempre vayamos a tener que entrar en este código de acá. ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahí? Agarramos las dos listas y básicamente iteramos una de las dos e insertamos en la otra. ¿No? ¿Qué podemos asumir de la distribución de la cantidad de elementos que hay en cada lista, en cada diccionario? Bueno, asumir que es uniforme no podemos, ¿no? Porque nadie me lo asegura. Pero como nadie me asegura nada, porque no puedo decir nada de eso, podemos asumir que es uniforme. Así que es muy distinto a asegurar algo. Como si no, no puedo decir nada de todo esto, podemos asumir que tienen más o menos la misma cantidad los dos. Sí, una cosa así. Entonces podemos decir, en pocas palabras, que, a ver, necesitamos una nueva letrita que nos diga, o sea, ¿qué no usamos hasta ahora? Bueno, K no la usamos oficialmente. Entonces vamos a decir que K es la cantidad de elementos que hay en todas las listas de enteros. ¿Sí? En otras palabras, la cantidad de tiros del torneo de arco y flecha. ¿Sí? Toda esa cantidad de elementos están distribuidos en un montón de listas, ¿sí? Pero no importa, porque si se dan cuenta, lo siguiente de acá es que vamos a, de alguna manera u otra, iterar todos estos elementos de todas estas listas de enteros. ¿Sí? Entre comillas, porque en realidad iteramos la mitad, porque sabemos que insertar primero o insertar último son operaciones en tiempo constante. O sea que en realidad la mitad de los elementos no estamos iterando. Pero, ¿qué hacíamos con las constantes en nuestros análisis de eficiencia? Las ignorábamos. Por lo tanto, podemos decir que iteramos todos los elementos de todas las listas. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo, ¿sí? En toda esta operación de acá, está bien, sí, esto se va a hacer m veces. Pero en realidad lo que estamos haciendo, y lo que me va a dar la complejidad, es este cacho de acá adentro. Este cacho de acá adentro me va a costar K. ¿Sí? Y todo esto, por lo tanto, me va a costar K. Todo esto va a ser de orden K. K es la cantidad de tiros que hay guardados en todas las listas, en ambos diccionarios. ¿Sí? Y la complejidad total, sumando este cacho y este cacho, podemos decir que es O de n más K. Pero probablemente K sea mucho más grande que n. Esto ya es un poco asumiendo, ¿no? Y prácticamente se podría decir que eh, la complejidad de todo esto es K, siendo K la cantidad de tiros. Pero bueno, no está de más aclarar este detalle primero de acá. ¿Sí? No es fácil, no era fácil darse cuenta de todo esto. Por eso este ejercicio me gusta, porque veo que estuvimos un rato largo haciéndolo y perdón que me pasé un par de minutos, pero es un ejercicio que es tedioso de hacer porque hay que manejar un montón de iteradores, de diccionario, de lista. Sí, si lo hacíamos con los slices era más fácil, pero bueno, nos perdíamos toda esta parte divertida de acá. Y no era trivial obtener la complejidad de esto. ¿Sí? Entonces, nada, es un ejercicio que me gusta mucho y que tranquilamente podría ser un ejercicio de parcial. Sí, estamos hablando de este nivel de dificultad. Los ejercicios de diccionarios en general no es que hay que hacer algún algoritmo súper loco, darse cuenta de algo súper loco. Son ejercicios triviales, o sea, cuando dijimos el pseudocódigo de esto, eran, sí, 5 frases, 5 líneas. El tema es que, bueno, cuando empezás a implementar en detalle, te das cuenta de que esas 5 líneas en realidad son un par más de 5, ¿no? Porque hay muchos casos borde que tener en cuenta y manejar estos casos borde de los hashes y las listas y los iteradores lleva varias líneas. ¿Sí? Pero el código es súper trivial. No hay nada raro en todo esto que hicimos acá. Y cuando decís que podría ser un ejercicio de parcerito es porque lo fue tipo el año pasado, Ah, perfecto. literalmente. Bueno, eso es todo. Hasta acá llegamos. Sí. Perdón que nos pasamos un par de minutos. Vamos a cortar la grabación acá. Corte grabación. Y nada, si tienen alguna pregunta, quedamos. Y si no, nos vemos la próxima.